Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. Con la aprobación en primer debate comenzó formalmente el trámite en el Congreso para que en Colombia se imponga el voto obligatorio. Según quedó establecido, los colombianos tendrían privilegios, pero también sanciones si no cumplen con la norma. Los opositores aseguran que el gobierno tiene un interés bajo la manga. Le preguntamos eso a Marcela Ulloa. ¿Cuál sería ese interés? Buenas tardes, Marcela. Hola, Mónica, muy buenas tardes. Según los congresistas de la oposición, detrás de ese voto obligatorio estaría el referendo por la paz. Es el mecanismo por el cual el gobierno nacional refrendaría todo lo acordado en La Habana, Cuba. Pues bien, resulta que para hacer legal este referendo se necesita que más o menos 8.100.000 colombianos lleguen a las urnas y la mitad de ellos voten efectivamente por el sí. El problema, digamos, de estos referendos y lo que le preocupa al gobierno nacional es que hay poca participación ciudadana. El gobierno tiene un reto, lograr que cada vez más colombianos vayan a las urnas. ¿Cómo hacemos para lograr una mayor participación de los ciudadanos en los procesos políticos y electorales? Y es que este año Colombia tuvo una de las mayores abstenciones de los últimos 20 años. Solo votaron 13 millones de colombianos, de los 33 millones que estaban habilitados. Ante este panorama, el Congreso planteó la necesidad de establecer el voto obligatorio. La ley determinará los estímulos para quienes cumplan con el deber y las sanciones, que seguramente serán pecuniarias, para aquel que no vaya a cumplir con ese deber democrático. El gobierno defiende la iniciativa, mientras el senador Alexander López asegura que la idea es perversa. El voto obligatorio es una estrategia perversa que se está utilizando por parte del gobierno de Santos para lograr un referendo en el tema de La Habana, en términos de avalar el proceso. Y es que para aprobar el referendo de la paz se requiere que participe como mínimo el 25% de los habilitados para votar, es decir, 8.200.000 personas, y el gobierno necesita que la mitad de ellos vote por el sí. Un referendo impulsado durante el gobierno de Álvaro Uribe se hundió por falta de participación ciudadana. A este artículo de la reforma de poderes aún le faltan 7 debates en el Congreso de la República. Desde el norte de Bogotá, Marcela Ulloa, en Noticias Caracol. Muy bien, Marcela, gracias. En Venezuela, según la Constitución del país, el voto es un derecho y no es obligatorio. Sin embargo, en los años 60, este derecho sí tenía un carácter obligatorio. Beatriz Adrián nos explica desde Caracas la evolución del voto en Venezuela a propósito de la polémica en Colombia. Hola, buenas tardes. Venezuela ha batido récord en número de procesos electorales que ya suman 24 desde 1999, pero también en participación y en número de electores inscritos para sufragar. Veamos cómo ha sido la evolución del voto desde 1999 en el país. En Venezuela votar es un derecho, así fue establecido en la Constitución de 1999. La anterior, aprobada en 1961, consagraba el voto como un derecho de carácter obligatorio. En el último censo, 19.648.000 personas estaban habilitadas para votar. Antes de 1998 era de 11 millones. El analista político Osvaldo Ramírez explica que en Venezuela hay una fuerte pugna política entre dos sectores que incide en el número de votantes. Que la gente interpreta que es el único camino que hay para poder salir o mantener un régimen. O sea, quiero salir del oficialismo o quiero mantener el oficialismo. Mientras que los voceros del gobierno venezolano aseguran que hay más democracia en el país, el analista difiere de este criterio. Más participación no significa que haya más democracia, porque la participación también sí se ha determinado, y hay estudios poderosos al respecto, que ha sido condicionada en muchos casos al mantenimiento de una beca, al mantenimiento de la inscripción en una misión, a la entrega de una vivienda por parte del gobierno. Y la confianza en el sistema electoral también es clave, dice. ¿Qué permite que vote más gente o menos gente? La confianza en el sistema. Lamentablemente en el país cerca de 35% de los venezolanos no confían en el Consejo Nacional Electoral. En Venezuela además se modificó la Constitución y se aprobó que la reelección de todos los cargos públicos fuese indefinida. El próximo año Venezuela tendrá elecciones parlamentarias y el Partido Voluntad Popular está activando la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual traerá muchas más elecciones en el país. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol.